El Mitsubishi Pajero Sport de tercera generación se lanzó al mercado ruso en el verano de 2016 y al principio la oficina rusa trajo solo la versión de gasolina de Tailandia. Sin embargo, en la primavera de 2017, las modificaciones pesadas de combustible lograron llegar a nuestros distribuidores, únicamente porque el fabricante acordó dar un descuento a la oficina de representación de Moscú y a partir de ese momento las ventas de los modelos aumentaron. Sí, entonces tenía sentido desde el punto de vista económico organizar el montaje en la planta de Kaluga de Smart Rus. Aclaremos de inmediato que en Rusia solo se produjeron versiones diésel. Y todos los coches de gasolina importados fueron fabricados por Pajero Sport en ciclo completo. Es decir, con soldadura, pintura y montaje de carrocería. Pero la soldadura, la pintura y el tratamiento anticorrosión de los armazones del bastidor se confiaron a la planta de automóviles de Gorki. Sin embargo, en la primavera de 2022, como habrás adivinado, la producción de Mitsubishi en la línea de montaje rusa se detuvo. Son especialmente apreciadas las versiones rediseñadas anteriores a 2021 con ópticas delanteras de 2 pisos y luces traseras más compactas e incluso recientemente han aparecido en el mercado autos paralelos, es decir, nuevos, pero importados en esquemas grises y de otros países. Normalmente Oriente Medio, y esta es una compra única porque estos coches tendrán un mínimo de aislamiento acústico anticorrosión y es posible que tampoco tengan las opciones habituales. La experiencia operativa rusa ha demostrado que muchos conductores de Pajero tuvieron que aprovechar la garantía. La mayoría de las quejas relacionadas con la corrosión se podían encontrar incluso en copias nuevas compradas hace apenas unos meses. La lista de quejas continúa con la pintura bastante delicada. Puede hincharse con burbujas en la tapa del capó de la quinta puerta y menos frecuentemente en las puertas laterales, y luego la corrosión también comienza a extenderse por debajo de estas burbujas. Los meticulosos propietarios buscaron eliminar los problemas. Por eso no debería sorprendernos una carrocería repintada localmente. Además, hay ejemplares que ya se han pintado varias veces y no siempre con éxito. Como descubrieron los fanáticos del modelo, elegir el color es fácil si el automóvil ensamblado en Kaluga está pintado de blanco o negro con esmalte. De acuerdo en que, en este contexto, la cuestión de los pocos acabados cromados que tienden a enturbiarse en los modelos más antiguos ya es una nimiedad. Al igual que un parabrisas desgastado en un automóvil con mucho kilometraje, de hecho, los parabrisas blandos son un problema conocido en muchos modernos coches. Esto también se ve agravado por las escobillas de los limpiaparabrisas desgastadas y, por supuesto, por todo lo que sale volando de debajo de las ruedas de los vecinos en el tráfico. Para conseguir una buena visibilidad, hay que verter litros enteros de líquido limpiaparabrisas en el parabrisas. Especialmente en invierno, lamentablemente, no podemos prescindir de esto, porque nuestra seguridad depende de la transparencia del parabrisas. Desde el interior del Pajero Sport de tercera generación, notamos un raro fallo del sistema multimedia de serie. En primer lugar, recomendamos quitar la tapicería del techo para cubrir la chapa desnuda con una buena capa de material aislante térmico, de lo contrario, este invierno podría filtrarse condensación debajo de la tapicería. Pero te contamos un secreto. Algunos concesionarios aislaron los techos de los SUV de forma gratuita, pero para ello tuvieron que mostrar cierta perseverancia, por así decirlo. Comenzando con la discusión sobre los motores, señalaré de inmediato que aproximadamente el 90% de todos los Pajero Sport son automóviles diésel. Les recordaré que una unidad de 2.4 litros se esconde debajo del capó y reemplazó al merecido 4 de 56, el recién llegado se distingue por su carácter de conducción. Por lo tanto, desarrolla un par máximo de 430 Nm a 2.500 RPM, lo cual es bastante alto para un SUV o una camioneta. Pero aquí los ejes de equilibrado ya están accionados por una cadena, mientras que antes el ingeniero de Mitsubishi utilizaba una correa no muy fiable. Pero la unidad auxiliar es tradicionalmente accionada por una correa, que, sin embargo, está equipada con un rodillo tensor no muy confiable. Para cambiar la cadena de distribución, esté preparado para sacar el motor del compartimiento del motor.
Se considera que los problemas más comunes son que el filtro de partículas se obstruye con los productos de la combustión, así como la válvula del sistema de recirculación. Además, el hollín tiende a acumularse en el colector de admisión y, cuando llega a extremos, la unidad de control comienza a funcionar, arrojar un error. La limpieza resuelve naturalmente todos los problemas anteriores, pero la frecuencia de esta limpieza depende de las condiciones de operación, por lo que las fallas causadas por los depósitos afectan principalmente a aquellos cuyo modo de operación principal son recorridos cortos por la ciudad con conducción frecuente en carreteras. Todas estas campanas y silbatos ambientales funcionan sin problemas. Sin embargo, esta es una característica de todos los motores diésel modernos, más que un inconveniente de un motor en particular. Pero la delicada culata, que sufre el más mínimo sobrecalentamiento, seguramente permanecerá en la conciencia de los ingenieros de Mitsubishi. Y además, una avería extremadamente peligrosa de este motor era la autodestrucción de la correa de distribución. Su vida útil debía ser de 90.000 kilómetros. Sin embargo, hubo casos en los que las tapas de válvulas de plástico perdieron su estanqueidad y comenzaron a desperdiciar lubricante y la fuga de aceite socavó la salud de la correa. Recuerde, si nota fugas de aceite, comience a reemplazar las juntas de inmediato, porque algo tan pequeño puede causar una revisión posterior del motor, y el motor también puede ser destruido por una bomba de aceite vieja que en sus primeras operaciones dejó de bombear activamente lubricante a través de sí misma. Después de 100.000 kilómetros, en la versión actual, la unidad comienza a funcionar, bueno, en algún lugar después de 150 a 200.000 kilómetros, así que tan pronto como escuche el ruido de los compensadores hidráulicos al ralentí, comience a buscar una nueva bomba de aceite, de lo contrario, el motor comenzará a rechinar y rechinar desde el interior cuando esté seco, y las bancadas de los árboles de leva serán las primeras en sufrir esto. Por cierto, si decides buscar una modificación que consuma gasolina, ten en cuenta que suelen vivir en el norte del lejano oriente o Siberia. A la hora de diagnosticar antes de adquirir la versión norte o siberiana, fíjate no solo en el kilometraje, pero también a las horas de funcionamiento o a la cantidad de combustible que consume el motor, porque en regiones frías los motores a veces no se apagan por la noche o lo arrancan a menudo, lo que reduce mucho el recurso que pasamos a la transmisión. A una rara manual, la caja de cambios tiene al menos un mínimo de quejas, porque incluso el embrague suele durar 150.000 kilómetros. Solo hay quejas sobre el engrane poco claro de la marcha atrás, porque a veces hay que hacer varios intentos para poner la marcha atrás. La transmisión automática es suministrada por la marca Aisin. Sin embargo, la unidad de la serie TL80SN, que se ha ganado la reputación de ser un compañero confiable, también se puede encontrar en algunos Toyota, Lexus y otros automóviles japoneses, solo en los automóviles Mitsubishi. De repente, un fuerte 8 velocidades decidió patear al cambiar de marcha. El propietario actualizó el firmware, realizó la adaptación y cambió la estación de servicio. Para actualizar el software de control, si el automóvil es anterior a 2020, también será útil el sistema de tracción total. Este es el Super Select 2 patentado, que muchos jeepes consideran el estándar entre las transmisiones de tracción total. Recordemos brevemente, esencia. Le permite conducir constantemente sobre cualquier superficie a cualquier velocidad, incluso con tracción trasera o con tracción total. Cuando se conduce fuera de la carretera, puede bloquear el diferencial central. Haga una reducción de marcha y, si es necesario, activar urgentemente el bloqueo del diferencial trasero de tercera generación. El Mitsubishi Pajero Sport recibió una versión mejorada del segundo Super Select, construido alrededor de un diferencial asimétrico de deslizamiento limitado Torsen que entrega hasta un 60% de AUPAR al eje trasero, mientras que antes el SUV japonés dependía de una combinación de diferencial simétrico y acoplamientos viscosos. La nueva generación del sistema, como aseguran los ingenieros, funciona mucho más rápido en general. Las recomendaciones serán generales. Después de 100 a 120.000 kilómetros, comience a observar de cerca los retenes de aceite de los engranajes principales, las juntas universales de los ejes cardán y el soporte de suspensión del cardán trasero.
Por cierto, el Pajero Sport tiene una característica que asusta a quienes se ponen al volante de este coche por primera vez en modo de tracción total. Cada pisada del pedal del acelerador puede ir acompañada de un pequeño empujón. Por costumbre, se podría pensar que este es un ejemplo clásico de desgaste en el eje de transmisión delantero, pero este fenómeno no es típico ni siquiera en autos completamente nuevos. En cuanto al diseño del chasis, este Mitsubishi es un verdadero conservador. La suspensión delantera en un diseño que utiliza brazos transversales dobles resultó ser casi eterna para reemplazar piezas. Lo más probable es que no sea necesario buscar hasta los 100.000 kilómetros, a menos que, por supuesto, no se considera el reemplazo de casquillos estabilizadores baratos como una reparación completa. Generalmente son suficientes para 50.000 kilómetros, pero hay un matiz: los primeros compradores de automóviles se quejaron de que los amortiguadores con ellos eran demasiado flácidos. El SUV se balanceaba fuertemente en superficies irregulares, y cuando la amplitud del balanceo alcanzó un valor importante, el Pajero Sport comenzó literalmente a saltar sobre superficies irregulares con las ruedas desprendiéndose. En 2017, intentaron mejorar los elementos de amortiguación, pero de alguna manera no pudieron resolver completamente el problema, por lo que los fanáticos más meticulosos del modelo cambian inmediatamente los amortiguadores estándar por análogos de otros fabricantes. Con ellos el comportamiento se vuelve más sereno. Sin embargo, actualizar el chasis es una actividad opcional. Por cierto, en un momento la sucursal rusa de la empresa islandesa Arctic Trucks preparó una versión especial del modelo Pajero Sport llamada AT35, que es donde se ubican los resortes, amortiguadores, espaciadores y amplificadores correctos, y ruedas con el diámetro exterior de hasta 35 pulgadas. Mejora significativamente la capacidad de cross-country y se puede comprar como una opción ya preparada, o puede solicitar modificaciones en su automóvil. Sí, todo esto no es barato. Sin embargo, en primer lugar, la empresa legaliza sus modificaciones y, en segundo lugar, los concesionarios Mitsubishi reconocen dicho tuning, por lo que la garantía oficial del fabricante permanece, pero nuevamente, el tuning es voluntario. Pero lo que hay que hacer es lubricar bien los tornillos de inclinación con una máscara. Pueden volverse amargos en un solo invierno si las carreteras se riegan generosamente con reactivos. Pero es inútil exigir alguna reparación si el volante muerde ligeramente al girar bruscamente a bajas velocidades. Tenga en cuenta que esto es una especie de característica de diseño. Aparentemente es trivial para el servomotor hidráulico. Carece de rendimiento. Ahora resumamos todo. En general, el Mitsubishi Pajero Sport de tercera generación es un buen motor diésel sin el problema de una transmisión automática de 8 velocidades. El sistema de tracción total es fantástico y potente. Incluso si se trata de una suspensión especialmente afinada, el óxido es ciertamente un inconveniente, pero es importante o tú decides. Por otro lado, un Mitsubishi Pajero Sport usado de tercera generación costará mucho menos que sus competidores. Esto significa que tiene sentido elegirlo y luego gastar dinero en un tratamiento anticorrosión adecuado.